Soy Henry Araya, y en estas notas voy a depositar, para desgracia de quien lo lea, los conocimientos terribles que adquirí durante una expedición a Siria que nos llevó hasta una región del desierto en la que, tras un potentísimo terremoto, emergieron de las capas más profundas de la corteza terrestre unas montañas paleocénicas, en medio de las cuales encontramos un templo que databa probablemente de aquella era geológica. El templo era anterior a cualquier civilización humana, aunque tenía ciertas cosas en común, ciertas estructuras parecidas a las nuestras. Más tarde supe por qué, y así lo explicaré llegado el momento. También descubrimos que, en lo profundo del templo, en pisos subterráneos, había una pared tapiada. Me saltaré los detalles de nuestra incursión al interior del templo e iré directamente a lo importante. En el templo había unas estatuas enormes que representaban unos seres de anatomía semi-humanoide, pero con elementos totalmente ajenos a la humanidad, tales como antebrazos bimembres, ausencia de orificio bucal y protuberancias tentaculares. Sin embargo, su estructura muscular era bastante parecida a la nuestra, y la posición bípeda también les hacía mantener cierta relación con nuestra especie, al igual que la capacidad para desarrollar una cultura. En una estancia del templo encontramos unos pequeños recipientes con un líquido misterioso. Yo mismo ingerí el contenido de uno de esos recipientes, y, en ese momento, en cuestión de segundos, obtuve una miríada de conocimientos que penetraron en mi mente. Procedo a exponer todo lo que soy capaz de explicar, que no es todo lo que me fue transmitido. Gran parte de ello fue, y ha seguido siendo incomprensible para mí. Las estatuas que se alzaban en el templo eran representaciones de los individuos que formaban la civilización que creó el templo, llamada Sharnak. Los Sharnaks poblaron la Tierra varios millones de años antes de la aparición de los Homo sapiens, aunque, como explicaré más adelante, están relacionadas con su aparición. El pueblo Sharnak tenía una inteligencia muy superior a la humana, pese a que sus templos puedan sugerir que, aun teniendo principios arquitectónicos que no comprendemos, no llegaron a un estadio tecnológico superior y que, por lo tanto, los humanos los hayamos superado intelectualmente. Esto no es más que un prejuicio formado por la arrogancia humana. Los Sharnaks no desarrollaron potentes máquinas mecanizadas, ni una compleja industria química, ni mucho menos la producción energética. Pero no por incapacidad, sino porque no lo necesitaban. Pese a pertenecer claramente al reino animal, su alimentación era la propia del reino vegetal. Gracias a los fotosensores de sus protuberancias situadas en el rostro, donde los humanos tenemos la boca, obtenían su alimento por producción interna mediante la energía solar. En pocas palabras, realizaban la fotosíntesis. Por lo tanto, no necesitaban tecnología agronómica, como tampoco necesitaban máquinas para las construcciones, puesto que sus fibras musculares eran tan potentes que eran capaces de levantar varias toneladas de peso. También eran rápidos. Hubiesen sido temibles depredadores de no ser por su naturaleza fotosintética, pero al mismo tiempo sus magníficas cualidades físicas los mantenían fuera del alcance de cualquier depredador. Sin embargo, sus aptitudes no se limitaban a la fortaleza física. Disponían de varios sentidos de los cuales los humanos carecemos, y por ello no soy capaz de explicar en qué consisten. Pero sí puedo decir que no tenían 5, sino 12 sentidos distintos, por mor de los cuales podían percibir aspectos de la realidad totalmente vetados a los humanos. Asimismo, dominaban la ingeniería molecular y subatómica, es decir, podían alterar las estructuras de las moléculas y la disposición electrónica y protónica de los átomos, y todo ello sin artilugios, de modo que podían hacer cosas que, a nuestro entendimiento, parecerían magia, pero que para ellos era una habilidad natural más, como correr o pensar. Además, sus afinadísimos 12 sentidos les proporcionaban información sobre cosas o lugares muy distantes. Por ejemplo, eran capaces de saber qué podía haber tras las puertas y paredes, en lo alto de unas montañas o en el fondo de un lago. No cabe de comprender el proceso físico, pero es algo así como un desprendimiento de la mente fuera del cuerpo, de modo que podían ver
lo que había mucho más allá del alcance de sus 5 ojos. Y no solo eso, su conocimiento podía ser desdoblado por sus mentes, es decir, sus pensamientos podían ser copiados y, lo que es más increíble, depositados físicamente. Para ello, utilizaban un líquido, cuya composición me es desconocida. El líquido que bebí en el templo contenía parte del conocimiento del pueblo Sharnak, y es por ello que puedo explicar todo esto. Sin embargo, como ya he apuntado antes, no puedo comprenderlo todo. Al ingerir el líquido mnemónico, recibí todo lo que algún Sharnak había depositado, pero me llegaba en diversas formas: imágenes, fórmulas, algoritmos, sonidos, palabras y, por así decirlo, otro tipo de sensaciones provenientes de datos que los Sharnaks obtenían con algunos de los 7 sentidos que ellos poseían y los humanos no. Por ello, algunas cosas fueron comprensibles para mí, pero muchas otras no. Además, los datos transmitidos lingüísticamente eran muy crípticos para mí, ya que las palabras me resultaban ininteligibles, porque su lengua, a la que llamaban Aklo, me es totalmente desconocida, de modo que apenas pude entender nada de las palabras que me llegaban, salvo por algunos vocablos acompañados de imágenes que me permitían adivinar o al menos intuir sus significados. Algunos eruditos de la Universidad de Miskatonic se sorprenderían si leyeran esto, puesto que el Aklo es una lengua que algunas comunidades humanas degeneradas y decrépitas usan para extraños rituales relacionados con entidades ancestrales o exteriores desde hace muchos siglos. Más adelante explicaré por qué el Aklo aún pervive entre algunos grupos humanos. Como ya he apuntado, los Sharnaks entendían el mundo subatómico, y no mediante un esforzado estudio de unas teorías resultantes de siglos de investigación y con potentes artilugios, sino que lo percibían de forma directa y lo comprendían instintivamente. Para los Sharnaks, comprender el principio de incertidumbre o las leyes de la termodinámica era como para nosotros aprender a sumar. La matemática y la física de los Sharnaks tienen como base obvia y evidente lo que para los humanos ha supuesto toda una existencia de esfuerzo y acumulación del trabajo abnegado de genios excepcionales, y que aún así, solo unos pocos expertos en dichas ciencias comprenden. En cambio, un Sharnak infantil, lo que equivaldría a un humano bebé, entiende muy fácilmente, por ejemplo, cómo funcionan los electrones, los neutrones y los protones. Y esto es así porque los perciben, pueden verlos y, además, los captan simultáneamente con otros 2 sentidos, imposibles para mí de describir. Los Sharnaks desarrollaron unas matemáticas y una ciencia física que distan eones intelectuales de las nuestras. El mayor problema matemático humano habría sido un simple juego numérico infantil para cualquier Sharnak. En mi trance mental, contemplando lo que contenía el líquido mnemónico del templo, pude percibir algunas de sus fórmulas y algoritmos, así como varias figuras geométricas. No obstante, fui incapaz de comprender absolutamente nada, puesto que sus símbolos matemáticos eran increíblemente variados y complejos y manejaban otros números distintos a los nuestros. Lo que sí logré comprender es que los Sharnaks no percibían una única dimensión, sino diversas, aunque fui incapaz de saber cuántas. Los Sharnaks vivían siempre en una zona interdimensional, de modo que nuestra teoría de cuerdas, tan abstracta y complicada para nosotros, era algo que ellos comprendían por el simple hecho de percibir el mundo. Logré comprender que la palabra en Aklo, Fnstag, significa mundo, y me percaté de que los Sharnaks siempre se referían a ello en plural, Fnstagna, ya que para ellos no había un mundo, sino varios. Solo usaban el singular de mundo para referirse a una dimensión determinada, para llamar la atención sobre algún elemento muy concreto. Muchos otros detalles de su vida cotidiana me fueron revelados,
aunque poco fue lo que logré comprender. Vivían en comunidades más o menos grandes, con una estructura política muy bien jerarquizada, pero con amplia libertad para construir la vida individual. No formaban familias como nosotros las conocemos, ya que se reproducían mediante polinización con unas esporas que los machos expulsaban por unos orificios de sus dorsales y fecundaban unos óvulos situados en los vientres poríferos de las hembras. Así, los bebés Charnax nacían del interior de sus madres, pero no se concebían por relaciones sexuales carnales. Esto, sumado a su capacidad fotosintética, indica que la naturaleza Charnac estaba a medio camino entre lo vegetal y lo animal. Sus pasatiempos favoritos eran la observación del cosmos y los viajes interestelares, los cuales realizaban mentalmente, aunque me pareció entender que su mente, incluso al separarse de su cuerpo, tenía consistencia física. Lamentablemente, no puedo explicar esto, pero sí puedo afirmar que, literalmente, los Charnax se movían por el espacio exterior y que los adultos llegaron a visitar algunas estrellas como Sirius o la tríada de Alfa Centauro. Me pareció entender que algunos de sus ancianos, así se llamaban a los Charnax que superaban los 200 años de edad, llegaron incluso a visitar lejanas regiones de la galaxia y que uno de ellos incluso logró llegar hasta Andrómeda. Aunque sus viajes estelares estaban limitados, según me pareció entender, a nuestra Vía Láctea o a lo sumo a la galaxia vecina, su observación astronómica podía abarcar, sin necesidad de tecnología, una distancia colosal, cuya magnitud no comprendí, pero que sin duda llegaba hasta galaxias bastante lejanas. En definitiva, los Charnax eran una especie extraordinaria en todos los sentidos. Sin embargo, quien lea esto probablemente habrá notado que, en cierto modo, se parecen a nosotros. Desarrollaron una cultura que, entre otras cosas, implicaba la construcción de templos. Tenían sus tiempos de ocio, se interesaban por el espacio exterior, analizaban, estudiaban y descubrían leyes físicas. Desarrollaron unas matemáticas. Tenían lenguaje y desarrollaron un idioma, el aclo, regido por normas gramaticales que, aunque incomprensibles en su mayoría para nosotros, me pareció que guardaban cierto paralelismo con las nuestras. ¿A qué se deben estas similitudes entre los Charnax y los humanos, aun siendo obvia la enorme e insalvable superioridad de ellos frente a nosotros? La exposición de un episodio concreto de la historia del pueblo Charnac ofrece la respuesta. Una respuesta que ofenderá al orgullo humano. Un día, una colonia Charnac ubicada en lo que hoy es el desierto de Siria, realizó una expedición en busca de más terreno para reubicar la población sobrante de su metrópoli. Explorando el terreno, descubrieron una gruta en la que se internaron porque su percepción de lo subatómico les indicó con toda claridad que dentro había unas perturbaciones físico-temporales inusuales, así como desequilibrios gravitacionales, de modo que su curiosidad, tan parecida a la humana, los empujó a investigarlo. En la gruta vieron formas de vida desconocidas para ellos, tanto vegetales como animales y fúngicas. Pero lo que más les llamó la atención era, desde que entraron, el final de la gruta, que podían percibir ya desde la entrada. Un agujero contráctil, con bordes recubiertos de materia orgánica viscosa protuberante, abría su centro vacío al planeta desde el fondo de aquella gruta. Los Charnax percibieron que el agujero se encontraba ahí, donde lo veían, pero que su extremo posterior no estaba a unos metros o kilómetros atrás, en la misma gruta o saliendo a la superficie, sino que conectaba con diversas zonas del espacio exterior. Los Charnax comprendían perfectamente ese fenómeno, pero mi limitada mente humana no fue capaz de entender todo cuanto llegó a ella, puesto que en gran parte se exponía mediante fórmulas y algoritmos, así como conceptos en aclo. No obstante, sí pude entender que el agujero funcionaba como una especie de red de arrastre de pesca, pero a nivel cósmico. Una poderosa fuerza electromagnética que,
por algún motivo, era atraído por carbono o compuestos de carbono, era lanzada al azar en vastas regiones del universo y atraía cuerpos orgánicos hacia el extremo posterior del agujero, cuya fuerza de gravedad los atraía hacia su interior y eran expulsados por el agujero de la gruta, el cual los escupía a nuestro mundo. Ello implicaba que, en cualquier momento y sin posibilidad de predicción, cualquier entidad viva, de cualquier especie y llegada de cualquier rincón del universo, podía surgir de ese agujero. Sin duda, casi todas las formas de vida que poblaban aquella gruta eran organismos apresados por el agujero. Los Sharnaks sabían lo suficiente sobre el universo como para comprender el pavoroso peligro que aquel agujero entrañaba. Sabían que en el universo moraban poderosas fuerzas cósmicas vivas, como el terrible Yog-Sothoth, la espantosa Shub-Niggurath, la cabra de las 1000 crías, o el sultán de los demonios, Azathoth. Que cualquiera de estas entidades penetrase directamente en el planeta supondría un desastre para los Sharnaks. Aún así, era muy improbable que el agujero lograse atrapar a alguno de esos monstruos enormes que existían simultáneamente en varias dimensiones. Sin embargo, algunos seres menos imponentes, aunque también temibles, sí podían ser perfectamente transportados casualmente hasta el agujero. Los Sharnaks conocían y temían a algunos de los siniestros primigenios. La terrorífica Gorr-Nakla, depredadora de mundos. El tumor cósmico Shur-Garna. Los devoradores del vacío. El repugnante Dur-Kalga, la podredumbre infecciosa. Estos y otros seres primordiales, esparcidos por el cosmos, eran susceptibles de caer bajo las redes electromagnéticas del agujero y ser vomitados en medio del planeta Tierra, por aquel entonces hogar de los Sharnaks. De modo que decidieron estudiar el agujero y buscar un modo de taparlo, o al menos de eliminar su actividad. Me sería imposible explicar cómo llegaron a tal conclusión, pero parece ser que la solución que hallaron fue la construcción de un templo y el aislamiento de la gruta del agujero mediante una pared tapiada de dicho templo. Creo haber entendido que las paredes del templo, y en especial las rocas talladas para tapiar la entrada de la gruta, tenían unas características subatómicas muy particulares que, ordenadas y canalizadas de determinada forma, en base a la cual se construyó el templo, absorbían la energía electromagnética del agujero e invertían la repulsión atómica de ambos lados, impidiendo que lanzase sus redes electromagnéticas de captura a ningún lugar del cosmos. De este modo, el agujero dejaría de ser un peligro, siempre y cuando el templo, y sobre todo la pared tapiada, permaneciesen intactos, un campo de fuerza de naturaleza desconocida para los humanos, pero que sí entendí que generaron los Sharnaks mediante la energía de los cuerpos de algunos de sus miembros que se ofrecieron en sacrificio, los cuales fueron honrados con la construcción de estatuas en su recuerdo, ubicadas en el templo. Esa energía recubrió las montañas donde se construyó el santuario, de modo que ninguna inclemencia climática, desastre natural o movimiento sísmico pudiese dañar lo más mínimo el templo. Cuando todo fue construido y asegurado, llegó el momento de tapiar la entrada a la gruta, pero entonces el agujero aún no estaba contenido. Mientras los Sharnaks estaban ultimando el tapiado, algo surgió del agujero. Se trataba de unos virus procedientes de una lejana galaxia, unos virus muy agresivos que, encima de su cápside, tenían un extraño hongo que los parasitaba. Una de estas aberraciones biológicas logró cruzar la tapia que estaban terminando los constructores Sharnaks y penetró en el cuerpo de uno de ellos. Pues bien, este virus fúngico fue el origen de la especie humana. El Sharnak que fue contagiado por el virus de otra galaxia y parasitado por su hongo fue presa de fuertes convulsiones y estuvo 2 días en coma. Al despertar, sus compañeros vieron que algo había cambiado y, de hecho, estaba aún cambiando en su ADN. El virus
desconocido y sin nombre, igual que el hongo, dañó los cromosomas de su víctima, dentro de los cuales penetró el hongo, y el desgraciado Sharnak empezó a involucionar en vida. Sus músculos se atrofiaron y perdieron fortaleza, su estatura menguó, los lóbulos protuberantes del rostro se contrajeron y en su lugar se abrió una boca. Sus 5 ojos, capaces de captar las sutilezas de la naturaleza subatómica en varias dimensiones, fueron juntándose y degradándose hasta formar 2 únicos ojos con una capacidad de visión reducidísima que no podía ir más allá de una única dimensión y además captarla solo a nivel macroscópico. Sus células perdieron los fotosensores, con lo que empezó a tener una necesidad desconocida para los Sharnaks y que resultó ser un enorme engorro, además de algo grotesco a ojos del resto: comer materia orgánica externa a su cuerpo y expulsar residuos malolientes en forma de excrementos y secreciones urinarias. Sus antebrazos bimembres se juntaron en una sola pieza, perdiendo gran capacidad de maniobra. Asimismo, las habilidades de modulación molecular y subatómica, así como las de expansión física de la mente, desaparecieron. Sus 12 sentidos se redujeron a solo 5, y, lo más evidente de todo, su inteligencia se redujo a menos de una centésima parte. Finalmente, el Sharnak víctima del virus se convirtió en un individuo minusválido y con un fuerte retraso mental. Ese despojo involucionado fue expulsado de su comunidad, ya que era inútil y ensuciaba los espacios al atender sus nuevas necesidades biológicas y se vio obligado a buscar otro hogar. Estuvo algún tiempo viviendo en otras comunidades de Sharnaks, pero fue expulsado de todas debido a su inutilidad derivada de su imbecilidad y su minusvalidez física. Aún así, se reprodujo, puesto que aún mantenía su aparato reproductor y algunas de las esporas que expulsó en varias comunidades fecundaron varias hembras. Todos sus descendientes eran aún más disfuncionales que él, y su oligofrenia era aún peor, de modo que todos acabaron siendo expulsados de sus comunidades y se diseminaron por todo el mundo. Esos Sharnaks, durante muchas generaciones, fueron degradándose más y en razón directa se iban alejando cada vez más de su especie de origen. Su involución, en un momento dado, se detuvo. El líquido mnemónico del templo lo explicaba, pero no logré entenderlo bien. Creo haber entendido que algunos de esos desperdicios genéticos desarrollaron la capacidad de hibernar durante largos periodos de tiempo, durante los cuales su degeneración fue interrumpida y, de hecho, finalizada. Tal vez el hongo causaba la involución y no sobrevivió a la hibernación, o quizás fuese cosa del virus, que tampoco logró sobrevivir a las condiciones de baja actividad celular. Como quiera que lo hiciesen, el caso es que tuvieron suerte y lograron pervivir, mientras que los Sharnaks se extinguieron. Las causas de su extinción no constaban en las ráfagas de información mental que me transmitió el líquido mnemónico. Probablemente se encuentran en alguno de los otros frascos que hay en el templo. Es posible que quien esté leyendo este cuaderno ya lo haya intuido, pero seré claro al respecto. Los seres humanos somos descendientes de los Sharnaks involucionados. Somos el resultado de un proceso de degeneración física y mental de otra especie anterior. Todos nuestros logros, de los que tan orgullosos nos hemos sentido durante siglos, no eran más que pequeñas y obvias nimiedades para los antiguos Sharnaks. Ahora que sé esto, todo mi orgullo humano se ha venido abajo. Nos creemos una especie superior, principalmente por nuestra inteligencia, a la que consideramos como un milagro de la naturaleza, o más aún, como una victoria sobre ella, a la que dominamos y utilizamos a nuestra conveniencia. Consideramos que la inteligencia humana es el ojo con el que el ser se observa a sí mismo y la naturaleza se autocomprende. No obstante, en realidad somos poco más que un retraso mental y una degeneración física y fisiológica provocados por una involución de origen viricofúngico. Además, apenas sabemos nada sobre el ser o la naturaleza. Hemos llegado a comprender y dominar hasta cierto punto algunos aspectos de nuestro planeta, pero, sin embargo, la mera existencia del agujero tapiado por el templo y las terribles entidades que pueden ser apresadas y vomitadas por ese siniestro orificio ponen en cuestión todo lo que sabemos, o más bien, creemos saber, acerca de la naturaleza y la existencia.
Por suerte para nosotros, los Sharnaks lograron bloquear el agujero con su templo y su pared tapiada. Gracias a ellos, los estúpidos humanos estábamos a salvo de los peligros implacables que podrían emerger de ahí. La tapia debía seguir intacta para siempre, al menos mientras los humanos habitamos el planeta, y así fue durante varios milenios. Sin embargo, sé que mis compañeros de la expedición la derribaron, y ahora cualquier horror puede ser expulsado del agujero y amenazar nuestra existencia. Porque recordemos, no somos nada más que los descendientes minusválidos e intelectualmente deficientes de una especie superior. Somos una degeneración a todos los niveles. Mas, ¿qué importa eso ahora? El templo ya no puede mantener aislado el agujero. Voy a hacer lo más sensato dadas las circunstancias. Morir.